Comenzar con la clase de hoy que nos tocan dos sesiones. Una es la 10 que es importancia del naturalismo en la educación, y la sesión 11 que es la 5.3, la relación entre la educación y las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y el movimiento ilustrado, y la revolución de la independencia norteamericana, y finalmente la revolución industrial y el liberalismo, que fueron lecturas realmente pequeñas, estaban todas dentro eh, de la antología. Así que, bueno, no sé si alguien de ustedes quiere comenzar con la participación hablando sobre cuál es la importancia del naturalismo en la educación, por qué se le llama naturalismo y qué trae precisamente el naturalismo con respecto a las nuevas formas de buscar el conocimiento o de filosofar. ¿Alguien desea participar? Adelante, compañera Jessica. Nos decía que el naturalismo fue como tal una representación literaria o del arte. En este se plasmaba la pobreza y la marginación de la sociedad, o sea, los Ok. autores describían el medio en el que estaban. Ujú. Y el fin de esta era que se observara a través de eso cómo era que las personas reaccionaban al ver en el entorno en que se encontraban. Ok. Decía que ya había una escuela nueva en la cual la pedagogía era una libertad y la educación era a través de la naturaleza, era como lo mencionaba hace rato, o sea, ya era filosofar como los filósofos, su principal característica esa, Ujú. que se fijaban, observaban todo lo de alrededor y ya se preguntaban o describían o querían aprender o investigar más sobre por qué estaba pasando algunos acontecimientos. Ok. Ok. Muchas Y, gracias, compañera Jessica. Adelante, compañera Andrea. Sí, bueno, yo quería yo opinar antes porque me está fallando un poco el internet y no sé si alcanzo yo a opinar. Ok, adelante. Este, sí, bueno, eran cuatro temas y de los cuatro, pues, el único que me llamó más la atención fue pues acerca del naturalismo, Ujú. en el cual pues pude comprender que era una teoría, la cual se basaba en una representación objetiva o familiar del ser humano y Ujú. pues la cual se consideraba como una forma extrema del realismo. También donde consideraba que las acciones del ser humano estaban controladas por el destino, o sea que ya estaba escrito lo que iban a hacer, algo Ujú. así. Ujú. Y así bien, pues decía que el naturalismo es una manera de comprender al ser humano y pues de entender sus costumbres. Y pues, sí tenía yo otras dudas, pero pues esa la voy a dejar al final. Quiero ver Pero si bueno, alguien quiere opinar también acerca de eso. si gustas, la puedes comentar y de ahí podríamos trabajar también. Sí, bueno, lo que pasa es que me gusta escuchar las opiniones de los demás Ok, y anoto para pues ver cómo piensan, vaya. ok, muy bien. Y pues eso Entonces, sería todo. ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿nadie más? Adelante, Eduardo. Sí, no sé si me escuchen. Sí, perfectamente. Bueno, lo que yo pude rescatar de ese tema fue la parte de personajes destacados como Montesquieu, Ujú. Voltaire y Rousseau. Este movimiento naturalista, pues, dejaba al ser humano expresarse libremente, es Ujú. decir, ya no estaba tan arraigado de la doctrina cristiana. Pero a su vez también se defendía lo que era el capitalismo y lo distinguía del espíritu laico. Ujú. Ya hablaba de tres poderes, los que actualmente conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ujú. Hablaba también de una educación que, bueno, ya al ser más libres, al pensar, al existir esa parte del razonamiento y de la literatura, pues obviamente ya nadie se dejaba dominar sus ideas como lo era en la época feudal. Ujú. También ahí es donde surge lo que es el siglo de las luces
y nos dice que todavía el papel de la mujer seguía quedando en segundo término. Claro. Años posteriores, bueno, ya la mujer comenzó a luchar por sus derechos e ideales. Lo característico de esta parte, al ser humano expresarse, se desarrolla el arte, el teatro, la música y la literatura. En especial, yo creo que fue más la literatura por la manera de pensar de cada personaje. Ok. Ellos observaban a la sociedad y plasmaban lo que pensaban por medio de la escritura. Incluso hay muchas obras, por ejemplo, hablaba ahí de Karl Marx, ¿no? Ujú, ujú, Y bueno, yo recuerdo que en lo que fue la secundaria y la preparatoria, se hablaba mucho de estos personajes, nos ujú. hacían hincapié por, bueno, la época de esta parte de la ilustración, de la revolución industrial. Y bueno, el personaje que más destaca fue Voltaire por su gran labor política y literaria. Ujú. Esto como un gran símbolo de ilustración. Ese sería mi comentario del primer tema. Ok, muchas gracias, Eduardo. Sí, de hecho tenemos nombres muy importantes en esta historia pues de esta época específica, ¿no? Sobre todo en el naturalismo. Y bueno, uno de los que se van a estar mencionando constantemente va a ser Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx. Y seguramente en otros espacios lo estaremos mencionando muchísimo y no solamente va a ser, vamos a decir, bueno, pero él no tiene nada que ver con la educación. Sin embargo, va a estar muy ahí presente porque tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y no es sociólogo. Eh, es decir, cuando nosotros veamos a un autor o a una autora, no quiere decir que solamente se dedicó a ese tema específico, sino que entraron en muchos temas y entonces, por ejemplo, en sociología van a ver a muchos autores que los vamos a relacionar también en psicología, digo, en filosofía, perdón. Y eso quiere decir que son personajes que les interesaron muchos temas, no solamente uno. Pero entraremos en esas definiciones en un momento más. Adelante, compañera Jessica. ¿Quieres comentar algo más? Sí, Adelante. respecto a los otros temas, y creo que igual el del naturalismo, decía que fueron porque personas ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando Ujú, y era el pueblo fue el que se alzó, ya se podría decir, en armas para estas revoluciones ujú, y eran un pueblo que era oprimido y pobre y pues ya estaba cansado de los privilegios que tenía la nobleza feudal y el Estado o la monarquía. ujú, Decía que estos fueron principalmente jóvenes los que se levantaron, decía que en su mayoría habían sido jóvenes los que querían un cambio y ya dar este apartamiento de que la educación tenía que pertenecer al Estado y ya no a la iglesia para que siguieran siendo la iglesia el que tuviera el control social. También sobre la revolución industrial, ujú, al principio, bueno, fue ya el cambio de la mano de obra por máquinas, pero aún así, como ya lo mencionaba mi compañero, salen algunas características como lo es el capitalismo. ujú, Algunas personas, pues yo creo que ese es un debate en la actualidad del capitalismo, algunas claro. personas están a favor y muchas en contra, Ujú, pero bueno, desde mi punto de vista sí apoyo esa idea de que el capitalismo es más el valor económico que el valor del trabajo. Siempre ha sido de esa manera, que no le pagan a las personas lo que debería de ser por el ujú, trabajo que realizan. ujú, Incluso lo veo que es en la educación porque he visto los salarios de los profesores y creo que son muy bajos. ujú. Y creo que ahí influye también esta parte de que no se paga a lo que debería de ser. Ok. Otra parte de que las personas, como tenían el control aparte de Europa sobre América por las conquistas, pues decía que ya estaban hartos de que ellos tuvieran el control sobre las personas norteamericanas Ujú, y esto es lo que querían, pues ya era liberarse de ellos, haciendo la revolución de la independencia norteamericana,
porque los tenían esa sola muy, muy oprimidos con tantas leyes que todo tenían que comprárselo a ellos, todo tenía que venir de ellos, Sí. tenía que contener todo de la burguesía y pues para ellos no se les hizo justo que tuvieran que pagar muchos impuestos por productos que los elaboraban ellos y los demás recibían sus ganancias y pues las personas que eran pobres no lo recibían. Ok. Y sería todo. Ok, muchas gracias. Solamente comentar, si ya participaron y quieren seguir participando, adelante, los micrófonos están abiertos, para que puedan seguir participando porque estas participaciones hacen muy rica la clase. Y sí, retomando un poquito lo que dice su compañera Jessica, este aspecto del capitalismo, ¿no? Del liberalismo, del neoliberalismo, es digamos, un tema picante, ¿no? Un tema difícil de tratar y tendríamos que saber cuáles son los fundamentos precisamente del capitalismo, ¿no? Pues bueno, uh, lo que hace que sea capitalismo es precisamente que el ser humano tenga menos valor que el dinero, lo cual no debería de ser así, como bien lo exponía su compañera, en este sentido de que precisamente a los profesores que deberían de tener un sueldo honorable, por decirlo así, no lo tienen, ¿no? Y sobre todo creo que debería de haber diferencias, por ejemplo, con aquellos compañeros y aquellas compañeras que estamos dando clases quizás en la ciudad o que estamos dando clases en espacios marginales. A mí me parece que los profesores que hablan una segunda lengua, una tercera lengua y están dando clases en espacios marginales o en espacios donde, digamos, se da por usos y costumbres, deberían de ganar mucho más que los que están en la ciudad, ¿no? Como lo mismo, los médicos y en este sentido de la salud, todos aquellos que están en estas comunidades marginales donde no hay grandes servicios de salud, debería de existir un servicio de salud mucho más eficiente, más eficaz y además a los médicos o a las médicas que están en esos espacios, pues bueno, deberían de ganar mucho más, ¿no es cierto? Me parece que eso sería el nivel de justicia que debería de existir. Pero bueno, ya nos meteremos a estos temas en algún momento porque, bueno, de eso va la lectura. Adelante, compañera Brenda. Sí, este es mi comentario sobre la clase, importancia del naturalismo en la educación. El naturalismo surge como una derivación del realismo. Ujú, Se puede considerar como una forma extrema de realismo. Como el tema es sobre la importancia del naturalismo en la educación, también habla sobre el naturalismo en la pedagogía, ujú, que es un proceso, un principio que sirvió de fundamento al surgimiento de la escuela nueva o activa junto con la libertad del niño, ujú. la autoactividad, el laicismo y la coeducación, entre otros. El fin del naturalismo pedagógico será la libertad y el medio de educación, la naturaleza. Ok. También nos hablaba en el texto sobre la importancia, todavía había relación con el catolicismo, la importancia también de obras Ujú, y también que naturalismo se concentraba como en la marginación de las comunidades. ok. Y y la relación que tenía de el naturalismo en Francia y también en España. Ok, Y sería todo. ok, muchas gracias, Brenda. Bueno, con respecto a esto que dice la compañera, nada más para aterrizar, ¿qué es el naturalismo? Pues sí, tiene que ver con la naturaleza, pero tiene que ver con lo natural. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Aunque no haya quien nos enseñe, vamos a aprender porque es la naturaleza del ser humano aprender, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién le enseña a caminar al niño? Nosotros no le enseñamos a caminar, quizás lo ayudamos un par de horas o nos dedicamos a él un par
de minutos, pero en realidad nadie le enseña a caminar al niño. El niño de forma natural o la niña de forma natural empieza a dar sus primeros pasos, es decir, empieza a descubrir su cuerpo, su entorno, su espacio, ¿no? Y empieza a sentirse seguro o no, ¿no? Y eventualmente los niños aprenden a correr. ¿Quién les enseña a correr? Nadie les enseña a correr. Es un proceso natural del aprendizaje, ¿no es cierto? Eventualmente los niños empiezan a hablar. No es que tú te sientes al pizarrón, es decir, no es que tú te pongas al pizarrón y pongas al niño a repetir palabras, ¿no? Es decir, sí se realiza, pero no es una educación, ¿no? Ellos aprenden de manera natural, ¿no? Por eso es que en esta lectura se dice que se habla de lo natural, ¿no? Se habla de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, para que haya conciencia. Y justo lo que les decía yo al principio de nuestra charla, de que lo que se pretende aquí, en este espacio educativo, es precisamente que nos hagamos conscientes, es precisamente que relacionemos las lecturas, es precisamente no que repitamos, porque no somos repetidores, ¿no es cierto? Somos entes que intentamos comprender lo que ahí se dice, lo vinculo y entonces expreso mis propias ideas, porque eso es lo natural, ¿no? Y en ese sentido del naturalismo, ¿no? Se habla precisamente de lo que está pasando en el espacio cotidiano. Decía el compañero Eduardo, yo creo, y lo cito aquí textualmente, me parece que decía así textualmente, yo creo que el naturalismo tuvo mayor influencia en la literatura, ¿no? Porque era lo que pensaban y era lo que sucedía para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? De el nivel de ignorancia en el que los habían metido, ¿no? Lo que pasa en nuestros países, ¿por qué nuestros presidentes, ¿no? Nos dan, digamos, eh, ciertos apoyos que solamente le tapan el ojo al macho, no hay más, ¿no? O por qué, por ejemplo, se da una pensión o un cierto dinero a niños que ni siquiera existen, que nada más se justifica, ¿por qué se le da dinero a gente que todavía, que ni siquiera vive? Pues, o sea, es decir, hay o hubo en su momento presidentes que eso es lo que hacían porque no necesitaban precisamente que la gente aprendiera, ¿no? Es decir, necesitaban tener a la gente en el oscurantismo, que fuera ignorante, ¿no? Vicente Fox, visitando un pueblo de Chiapas, habló con una señora, ¿no? Y le dijo a la señora, oiga madre, ¿y usted qué es lo que lee? Y la señora le dice, ay, mi hijo, yo no puedo leer nada, porque yo no sé leer. Y Vicente Fox la palmea, ¿no? Ah, no se preocupe, señora, así no se entera de las cosas que pasan en el país, ¿no? El presidente, Vicente Fox, que ni siquiera había terminado la licenciatura, ¿no? Ya se hizo licenciado cuando fue presidente, ¿no? Imagínense la podredumbre que existía en nuestros espacios políticos y que sigue existiendo, claro, ¿no? No se puede quitar. Es decir, o por ejemplo, fíjense nuestro nivel de ignorancia, no somos tan naturales en el sentido de estas grandes televisoras, ¿no? Estas grandes televisoras, Televisa, TV Azteca, ¿no? No me acuerdo el nombre ahorita del dueño de Televisa, pero le preguntaron al dueño de Televisa, oiga, creo que es Azcárraga, me corrigen si no es él. Sí, profe, sí se Azcárraga. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Bueno, Azcárraga. Le dijeron, oiga, señor Azcárraga, ¿cómo es que usted es tan rico si su televisión es gratis? O sea, es una televisión que todo mundo la puede ver,
¿no? Y y él dijo, pues porque yo saco programas basura para todo mundo y ahí en esos programas basura yo meto mucha información, es decir, vendo cosas y, bueno, no yo, pero a mí me pagan las empresas por venderles cosas que dañan a la persona, pero que finalmente son tan ignorantes que, pues, este, quieren, pagan, pues, ¿no? Por ello. Es decir, eso es, digamos, eso era el proceso también natural de estas personas, ¿sale? Bueno, doy el espacio para que alguien más participe. Creo que quería participar la compañera Susana. Adelante, compañera. Adelante, adelante. Ya te había visto nada más que... Perdón. no, no, adelante, está bien. Bueno, perdón. Sí. Pensé que no me había visto, por eso mandé el mensaje, No. no porque estoy desesperada. No, sí está bien. Bueno. Es importante que seamos insistentes. Adelante, compañera. Bueno, y no se preocupe, pensé que no me habían visto. Bueno, pues igual, platicar acerca de lo que revisé en los temas. Acá nos dice que la ilustración fue uno de los movimientos filosóficos y culturales, uno de los más importantes, pues se dio en Francia y en Inglaterra. Como lo decía el compañero, los propulsores fueron Montesquieu, Voltaire, Roser. En este caso, pues Voltaire, ese es el más destacado, pues es el símbolo de la ilustración. Él era un poeta dramaturgo. Después, bueno, lo que rescato de la Revolución Francesa, que efectivamente los jóvenes eran los que estaban ya hartos de la opresión del gobierno absolutista. Y bueno, tenían 3 principios que eran el liberalismo, el capitalismo económico y el laicismo. Aquí proponían dividir ellos que el gobierno se dividía en 3 poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Que la educación no estuviera en manos de la iglesia, solo que el Estado digamos que la proporcionara. Acá las artes, la música, el teatro y la literatura, pues estimularon la imaginación para ver de otra perspectiva al mundo. Esto significó que, bueno, dentro de digamos, el pueblo trabajara que viera esto de otra perspectiva. Un momentito, por favor. Sí. Ahorita, permítame tantito. Ya, sí. Es que tocan. Te decía, significó que el triunfo del pueblo ante el absolutismo. La ideología, pues, era de la Ilustración, en este caso de la Revolución Francesa, y era, pues, lo principal era, pues, cambiar el sistema del antiguo régimen, y de ser teóricos, pues, pasaban a la práctica, querían pasar a la práctica. Aquí Luc fue el padre de la Revolución Francesa, un movimiento francés. Él habla aquí también de las 13 colonias. Bueno, lo que más me sorprende, o bueno, me interesó, fue que aquí los colonizadores eran los protestantes que venían de Europa, ¿no? Y bueno, acá nos dice que ellos se independizaron por la necesidad de quitarse el yugo, de que pues ellos, entre Inglaterra y Francia, hubo una guerra de 7 años en donde, pues bueno, salió vencedora, pero pues hubo muchos problemas, digamos, en la economía. Entonces, pues, ¿de dónde iban a sacar? Pues cobrándole más impuestos a los colonos. Decía hace un momento, pues estaba el impuesto del té, el impuesto por cosas tan absolutamente que decía el compañero, pues que las había ahí, pero pues ellos tenían que comprárselas a fuerza a ellos. Y había impuestos de importación. Aquí ellos, pues bueno, se rebelaron. Ellos lo que querían era representación política y en el poder, pero pues se los negó, y bueno, pues por lógica, bueno, pues ya ellos estallaron en guerras, bueno, en protestas, que fue la de Boston. Y bueno, más adelantito,
lo que hicieron fue, pues liderados por George Washington, pues alcanzaron su independencia el 14 de julio de 1776. Y bueno, el último tema, no me extiendo mucho, estamos hablando de la revolución industrial y el liberalismo. Aquí la revolución industrial fue la sustitución de la mano de obra por la mecánica. Se dio en Europa en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, y después se fue por todo el mundo. El carbón era la principal fuente de energía, y bueno, aparecieron las máquinas, y bueno, también pues la necesidad de que hubiera capital, de que las empresas o fábricas salieran adelante, donde estaban más dinero, más cosas. Aquí, pues estaban, la lucha del liberalismo fue en contra del el liberalismo económico, fue en contra del sistema económico y político absolutista y de sus teorías mercantilistas del Estado, ¿no? Adam Smith fue del defensor de la libertad económica, y pues dice que el orden lo establece pues por sí mismo el juego de la oferta y la demanda, y pues ahí esa actividad concurrente garantiza el orden de la justicia y el progreso. Aquí también menciona a Carlos Marx, en donde él dice que, bueno, como que él estaba en contra del capitalismo, porque dice que pues al final de cuentas todo la plusvalía se le quedaba al del dinero, al que ponía el capital, y pues nada más solamente el trabajador, solamente lo único que podía vender era lo que poseía, que era su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, recibía a cambio un salario que, bueno, que no iba de acuerdo a su trabajo, que acá él lo que quería era que, bueno, que por qué no de la plusvalía le dieran algo, ¿no? A ellos aparte. Bueno, pues para ser no tan larga, bueno, es un pequeño resumen. Gracias, profe. Ok, no hay de qué, Susana. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo de las que no hemos participado? ¿No? Bueno, ya nada más para ir entrando y ir cerrando estos temas de lo que es el naturalismo, y ya explicamos un poquito. Es cierto que viene del realismo, de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver con las acciones del ser humano. Adelante, compañera Lourdes. Bueno, pues yo creo que anteriormente habíamos visto muchos temas interesantes en los que realmente fue como un proceso, ¿no? Y en la mayoría pues nos hablaba sobre cómo fue evolucionando lo en cuestión de la pedagogía. Aquí en este tema del naturalismo se me hizo muy interesante porque pues sí, en realidad fue un tema que se dio y es de los más importantes, ya que pues nos explica cómo es lo que en realidad hacemos con nuestros pensamientos, ¿no? Que cómo de lo más sencillo podemos sacar un pensamiento muy extenso, y cómo es que sin tener una guía, un maestro, un docente, podemos pensar y redactar nuestros propios conocimientos, aunque en realidad no sabemos si están bien o no, pero nosotros pensamos, ¿no? Llega aquí lo que es cuando damos una opinión o pensamos algo muy simple, pero en realidad es algo que tenemos todos los seres humanos, y yo creo que influye mucho aquí en lo que es la pedagogía. Ok, muchas gracias, compañera Lourdes. Bueno, bueno, sí, vamos a continuar con la clase. Ya todos los puntos que ustedes nos comentaron son muy válidos y que efectivamente tienen que ver con lo que viene dentro de la lectura. Continuamos para que no se haga tan largo este espacio educativo. Les decía que el naturalismo, sí es cierto, surge del realismo, de lo real, de lo que va pasando, ¿no? Y que tiene que ver con las acciones del ser humano, ¿no? En este sentido de que están controladas por, digamos, por el destino, ¿no? Como por ejemplo a nosotros nos han dicho o hemos escuchado alguna vez cuando quizás queremos hacer algo y la otra persona te dice, bueno, es que el que nace pa' maceta nunca pasa del corredor, ¿no? Es decir,
que en vez de que te apoyen, te motiven, no lo hacen, sino más bien te quieren dejar en ese espacio donde están. Lo que nos pasa siempre por desgracia, en nuestra cotidianidad, ¿no? Lo que nos pasa siempre en nuestros espacios contextuales donde estamos. Es decir, México no se caracteriza todavía del todo por apoyar a los suyos, sino más bien intenta, pues, dejarlo donde está, ¿no? Dejarlo donde está, es decir, no apoya, no hay muchos apoyos en ese sentido. Bueno, sin embargo, nosotros como docentes, como futuros pedagogos y pedagogas, pues lo que tenemos que hacer es pugnar precisamente por el apoyo a los otros y a las otras, teniendo en cuenta que quizás nuestros tiempos ya pasaron y no vamos a poder hacer más que por nosotros mismos, pero sí podremos ayudar a los otros, ¿no? En ese sentido, una lectura de Rosiere, me parece que se llama Rosiere, déjenme ver, justamente aquí lo tengo, es Rancière, perdón. Jacques Rancière, él tiene un libro que se llama El Maestro Ignorante, donde precisamente a pesar de no tener todos los conocimientos en la materia que los estudiantes querían aprender, sin embargo, logra buscar las estrategias, las herramientas para que sus estudiantes alcancen el conocimiento o alcancen este nivel cognitivo que les permitiría seguir adelante, ¿no? En ese sentido, nosotros nos ponemos para que el otro avance, ¿no? En el mismo entendido de que quizás nosotros ya no vamos a poder lograr lo que ellos sí pueden lograr, ¿no? Y en ese sentido deberíamos de trabajar. Es cierto que el naturalismo se, se extendió mucho en esta parte literaria, ¿no? Porque se usaba mucho la representación de estos personajes en situaciones extremas de pobreza, marginación, ¿no? Pero que no era solamente una representación, sino que efectivamente eso sucedía, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión de nosotros mismos. Cuando nosotros vamos por ejemplo, a Pisaco o a Puebla o a Tlaxcala, es decir, a espacios, digamos, relativamente grandes, ¿qué es lo que vemos? Es decir, nosotros ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor porque somos tan individualistas, somos tan capitalistas que pues vemos por nosotros. ¿Por qué? Pues porque así ve todo el mundo, ¿no? No vemos por el otro, por la otra. Es decir, cerramos los ojos. No vemos al indigente que está ahí pidiendo porque no es de nuestro interés. Así le tocó vivir, ¿no? Pobrecito de él. No, en realidad ni siquiera lo notamos, ¿no? Cuando vamos a Pisaco, somos tan egoístas que no vemos a nadie más que a nosotros. Por ejemplo, gente que está pidiendo dinero o gente que no es de acá, sobre todo en este espacio, en Apizaco, donde hay muchas personas que están migrando, intentando migrar, ¿no? Y no son del país, ¿no? Pero no les vemos, están hable y hable y hable pidiendo una ayuda y no les vemos, ¿no? Porque para nosotros es algo natural, ¿no? No verles. ¿Por qué? Porque así nos han educado. En ese sentido, no es que se relate en el naturalismo la pobreza imaginativa, sino que existe realmente una pobreza en nuestros espacios.
Lo lamentable es que exista una pobreza en nosotros mismos que no tiene que ver con el capital, sino más bien tiene que ver con esa pobreza de la humanidad que por desgracia estamos avanzando hacia ella, ¿no? Es decir, ¿cuántos vemos al hombre que está cargando a su hijo, que quizás ya estuvo ahí mucho tiempo parado pidiendo algo y solamente alguien le da 5 pesos, 10 pesos, 1 peso o no le dan nada, ¿no? Y que no sabe qué más hacer porque no le dan trabajo aquí o que pues no sabemos qué pasó porque solamente está con su hijo y su hijo lo carga y entonces está ahí parado pidiendo cosas y el niño se le duerme porque quizás por cansancio, por hambre, y nosotros no le vemos. Es decir, es algo que se nos ha inculcado, digamos, pues desde lo educativo, ¿no? El ser independientes, el ser competentes, ¿no? Hay algo que se llama por ahí, que ya veremos en otro momento, de la competencia. Es que él no es competente y entonces por eso está donde está, ¿no? Hay que competir para ganar y en realidad en ese sentido no va la competencia, ¿no? Sino en ser competente en los conocimientos, no en competir para ganarle al otro, ¿no? Es decir, necesitamos volcarnos más a este naturalismo humano y no ser tan pobres en ese sentido de la deshumanización que estamos trabajando precisamente o se está trabajando en nuestros países, ¿no? Bueno, este naturalismo, ya lo mencionaron ustedes, tiene que ver con una nueva escuela o una escuela activa. Y esta escuela activa, alguien lo mencionaba, alguien lo compartía, esta escuela nueva no es que fuera nueva en realidad, sino lo que pasaba ahí es que se le daba el valor a la escuela, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que obligar a alguien a aprender algo que no quiere aprender? ¿No? Es decir, el niño o la niña debe de buscar precisamente la manera más fácil de aprendizaje, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer algo, pero tengo ganas de aprender y lo busco. Miren, un ejemplo claro, un ejemplo que a mí me ha pasado o que he observado con algunos compañeros o compañeras que se dedican a la educación, ¿no? Y que no es de manera profesional, digamos, o sea, no es una profesión, sino más bien es un medio para alcanzar otra profesión o para alcanzar su profesión que desean, es precisamente CONAFE, ¿no? Los compañeros de CONAFE dan sus clases y lo importante de ahí es que de verdad los niños que están en las clases con los compañeros de CONAFE tienen unos deseos increíbles de aprender. ¿Por qué creen que tienen unos deseos increíbles de aprender? Porque no tienen una escuela cerca, ¿no? Es más bien la persona, el compañero, la compañera que es, no sé cómo se le llama, ojalá Susana nos pueda comentar cómo se le llama al compañero. Adelante, compañera. El que da nos dicen líderes para la educación comunitaria. Ok. Muchas gracias, compañera Susana. Ya nos sacó de la duda, o al menos a mí. Estos líderes para la educación comunitaria quizás no están estudiando pedagogía, ¿sale? Quizás no son buenos dando clases. Ok, quizás no tienen el conocimiento, pero tienen la disposición de ir a una comunidad y de verdad, créanme que los compañeros intentan hacer todo lo posible, a juntar todas las herramientas posibles, ¿no? Para dar las clases. Y
estoy casi seguro que quizás nosotros con una licenciatura, quizás nosotros con una maestría, quizás nosotros con un doctorado, quizás nosotros con un montón de herramientas, no tenemos la misma disposición posiblemente de ir a dar clases en una escuela rural, ¿no? Y entonces no tengamos la misma intención de compartir el conocimiento, ¿no? Es decir, en este sentido, nuestros compañeros lo que hacen es compartir el conocimiento de acuerdo a cómo ellos lo comprendan, y los niños y las niñas, las señoritas que están ahí, porque hasta eso a veces hay grupos que tienen, hay un grupo que tiene 2 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero, es decir, de todos los grupos, y el compañero o la compañera lo que hace es transversalizar los temas, y los niños aprenden y tienen un hambre de aprendizaje, ¿no? Tienen un hambre de aprendizaje. Y en ese sentido, la escuela nueva, es decir, yo no voy a, como líder, ¿no? Comunitario, líder educativo comunitario, yo no voy a imponer qué es lo que se va a aprender, sino que ahí se abren las posibilidades para el aprendizaje. Ahí se integran muchas estrategias didácticas. Ahí se hace demasiadas cosas. Es decir, hay una escuela que no es nueva, pero que sí se permite esa libertad de aprendizaje. ¿No es cierto? Es decir, la libertad del niño de aprender lo que quiera aprender. Es decir, que él se ponga su autoactividad. Esto me lleva al video que les propuse que vieran de la maestra de Milpillas. Como unos niños estaban tirados en el suelo, otros niños estaban escribiendo, otros niños estaban dibujando, otros niños estaban pintando, y llega alguien y, maestra, ¿por qué tiene un desorden en la escuela? En el salón, ¿por qué está tirado ese niño? Pues quiere estar tirado, ¿no? Quiere estar acostado, pero no está haciendo nada. No, vaya usted a ver, y está haciendo algo. Es decir, la libertad que ellos mismos se autodirijan, ¿no? Que haya libertad en ese sentido. Y además, otra parte de esta nueva escuela, o la escuela activa, aparte de esa libertad y de que el niño se interese por su propio conocimiento, ¿no? Y que lo obtenga como él lo desea obtener, ¿no? También es precisamente la separación de la iglesia con respecto a la educación, ¿no? Bueno, y ustedes me dirían, bueno, entonces, si ya el niño va a se va a obtener su propio conocimiento, si ya el niño se va a poner su propia actividad, si va a ser muy libre, entonces ¿para qué se necesitan los docentes? ¿Para qué se necesitan los profesores? Si el niño de todas maneras va a aprender. Muy buena pregunta. ¿Para qué se necesita un docente si el niño es independiente? Pues para acompañar, ¿no? Es decir, si yo quiero aprender de, no sé, de biología. Ya hay muchos libros, ya hay muchos videos, ya hay mucha información, por eso estamos en la sociedad de la información, ¿no? Y claro que puedo aprender autodidactamente, ¿no? Y voy a aprender. ¿Qué pasaría? Que a lo mejor el aprendizaje que yo tenga no es lineal, es decir, no hubo alguien que me dijo de este tema va este siguiente tema y de este otro tema va este siguiente, sino que aprendí disparmente, es decir, aprendí un tema y después un tema más complejo, y después me di cuenta que de ese tema más complejo había un tema anterior que me podía haber facilitado el tema, es decir, no hubo un acompañamiento, ¿no? No hay un acompañamiento, y en ese sentido nosotros como docentes, nuevamente repito, ya he repetido muchas veces en otras clases, no somos los que enseñan, no enseñamos nada, acompañamos, ¿no? Y compartimos nuestro conocimiento con los otros. ¿Desde qué? Claro, desde una visión de un currículum o desde una visión de un plan y programas que precisamente
las políticas educativas o la administración educativa ha propuesto para que nosotros acompañemos. Pero en ese sentido, la nueva escuela o la escuela activa es esta participación constante de los niños y de las niñas con respecto a su aprendizaje, ¿no? Y eso implica que los niños hagan o aprendan o experimenten cosas nuevas. Por eso es que el naturalismo permitió, ¿no?, que hubiera desarrollos en la biología, en la psicología, en todas las materias, porque no a todos les interesa lo mismo, ¿no? Montessori hace algo parecido. A ver, vamos a ver este tema. Pero los niños se van a jugar y están viendo el tema también jugando. O los niños se van a la mesa, o los niños se van a la cocina. Es decir, cada uno tiene esa libertad de aprender como quieran aprender, ¿no? Es cierto que Rousseau es uno de los que empieza con esta pedagogía naturalista, ¿no? Y pues él dice, fíjense cómo piensa él. Bueno, aquí lo dice diferente. Aquí se los leo textualmente y dice: en la cual la tarea educativa consiste en seguir los dictados por la naturaleza, fomentando los procesos continuos que empiezan desde el nacimiento y sigue el desarrollo natural de las facultades latentes del niño, ¿no? Ok, es algo muy técnico, pero en realidad lo que él dice, ¿no? A ver, ¿cómo es que aprendemos? Pues deja al niño que se caiga, deja al niño que agarre lodo, deja al niño que experimente. Es la forma natural de aprender, ¿no? Déjalo a la naturaleza, déjalo que él empiece a correr, que se caiga, que llore, que se lastime, no, es como aprendemos, ¿no es cierto? Es decir, desde que nacemos aprendemos cosas. Es más, desde antes de nacer, nosotros aprendemos cosas, ¿no? Por eso es que decimos que nosotros como seres humanos no somos una tabla rasa, no somos una hoja en blanco, ya traemos conocimientos, ¿no? Es decir, no sé, las mamás me han de comentar, pero ¿qué es lo que sienten las mamás al ver a su hijo recién nacido? ¿No? ¿Y por qué el hijo recién nacido no llora al ver a la mamá? Bueno, llora porque le pegan, ¿no? Para ver si está vivo o no está vivo, ¿no? No sé si es la mejor forma, pero supongo que la medicina tendrá la justificación de por qué lo hace, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el niño? ¿No es cierto que cuando lo pones en tu regazo, a pesar de que es un infant, según el compañero Luis Dush, ¿no? De que es un indefenso, él se apropia de tu cuerpo, se pega a tu cuerpo. ¿Por qué? Pues porque sabe que esa otra persona, que ese otro ser, es su madre, aunque no tenga el concepto de madre o aunque no tenga ese simbolismo de lo que madre significa, ¿no? Es decir, ya trae conocimiento el niño. ¿Por qué? Porque escucha la voz de la mamá, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoce al papá? Pues bueno, porque ha escuchado al papá, ¿no? La voz del papá. Es decir, ya traemos conocimientos y eventualmente el niño va a la experiencia. Es un proceso natural del aprendizaje. El niño siente frío, llora. Y ahí nosotras, como madres o como padres, también vamos aprendiendo con nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque si tenemos más de un hijo, sabemos que los hijos no son igual, ¿no? Y que actúan de una manera unos y actúan de otra manera otras en el mismo periodo, en el, digamos, del año, ¿no? O de su proceso de crecimiento. Es decir,
nosotros como padres vamos conociendo también a nuestros hijos. Es un conocimiento natural, ¿no? Estamos libres para aprender, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice Rossiu, ¿no? Hay que dejar al niño que experimente, ¿no? Es su naturaleza. Ya sé que ahí les dice algo más técnico, pero es lo que significa en realidad, ¿no? Hay que dejar al niño que experimente, porque es su naturaleza. Bueno, y entonces nosotros ya no somos niños. ¿Podremos trabajar desde la educación natural? Pues claro, ¿no es cierto? Hay que dejar a nosotros que experimentemos, ¿no? Nosotros adultos también podemos experimentar. Claro, ya desde el punto de vista del aprendizaje, desde todos nosotros. No solamente desde la mente, como lo dice Descartes, ¿no? Descartes dice, yo pienso y entonces cuando pienso, existo. Cuando pienso, existo. Es decir, es que yo no sé si existo si no estoy pensando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dormimos? ¿No existimos? Es decir, sí está bien también, pero es un conocimiento racional, ¿no? Está razonando las cosas. Pero, ¿cuántos de nosotros conocemos con el cuerpo? ¿Cuántos de nosotras hemos estado quizás en un parque y llega alguien y te toca el hombro y tú sabes quién es? ¿No es cierto? O sea, tienes seguro quién es esa persona, porque la conoces con el cuerpo, ¿no? Es decir, sabe tu cuerpo que también puede aprender. Podemos aprender con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto. ¿Cómo es que aprende la gente invidente? Con el tacto, con el oído, con el olfato, ¿no? Es decir, nosotras las que cocinamos, a veces ya no tenemos que probar la comida, ¿no es cierto? Porque el olfato nos dice, esta salsa quedó buenísima. Bueno, ¿será que también ya me está dando hambre? Por eso ya me estoy metiendo en esto de la comida. Pero bueno, es decir, el conocimiento debe de ser natural y tiene que ser con todas las posibilidades, ¿no? Desde lo que yo tengo a mi alcance, ¿no? ¿Cómo conozco a mis hijos? ¿Cómo conozco a mis hijas? ¿No? Platicábamos con una compañera de psicología también y decía, es que yo me di cuenta cuando mi hija ya estaba intimando con su novio. Nada más que ella no me dijo nada, ¿no? Pero yo me di cuenta, dice. Y yo dije, ay, Dios mío, pero bueno, ya está grande, ya sabe lo que tiene, ya sabe lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Y no nos dicen, ¿cómo es que nosotros conocemos a nuestros hijos? ¿Cómo es que los conocemos tan bien, no? Es decir, no les estamos preguntando, no lo estamos racionalizando. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo aprendemos desde el corazón, porque lo aprendemos desde el alma, porque lo aprendemos desde el amor, porque lo aprendemos desde el cuerpo, desde cuando lo abrazo, desde cuando lo... Es decir, ese aprendizaje es natural en nosotros, ¿no? Bueno, bueno, miren, aquí no había yo leído esto. Dice, el proceso de la educación en los primeros años es mediante la experiencia del mundo. Justamente lo que les decía. Y no solamente de los primeros años. Siempre aprendemos desde la experiencia. Claro, conforme vamos creciendo, por ejemplo, en este aspecto, nosotros tomamos la teoría y entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarla a la experiencia, ¿no? Tomamos teoría, la bajamos a la experiencia. Volvemos a tomar teoría, la bajamos a la experiencia. Nuevamente tomamos teoría, la bajamos a la experiencia. ¿Y esa experiencia cuándo se vuelve teoría? Cuando yo agarre toda esa experiencia que ya tomé de la teoría, ¿no? La puse en práctica y a mí me dio nuevas experiencias y entonces las narro. Se vuelve nuevamente teoría, ¿sale?
¿Y para qué me sirve la teoría? Para generar nuevos conocimientos. La teoría como tal no sirve. ¿Sale? ¿Para qué me sirve? Una vez generando esa teoría, bajándola a la práctica y generando mis propios conocimientos, pues para generar nueva teoría, ¿no? En ese sentido, es lo natural del aprendizaje. Bueno, eso, conclusión. Dejemos la educación a la experimentación. Busquemos la experimentación. ¿Sale? Busquémosla. Hay que dejar a los niños que experimenten. Un ejemplo. Justo ayer yo tenía una clase con los niños del bachillerato y les estoy dando clases de mantenimiento preventivo de cómputo y bueno, mucha teoría, ya tienen mucha teoría, ya lo saben en teoría, ¿no? Y ayer justamente ya lo había planeado, dije, tenemos 3 equipos, 3 CPUs, pues vamos a desbaratarlos, ¿no? Vamos a abrirlos, que los niños toquen los componentes, que los niños limpien, que los niños sientan que hacen algo, ¿no? Y bueno, como son, bueno, ayer nada más vinieron 11 alumnos, pero son creo que 16. Ayer nos dio bien espacio para que dividiéramos en cuatro niños en cada grupo y cada quien desarmó una computadora, ¿no? Cada quien la desarmó. Y les digo, vamos a desarmarlas y como ya tienen tanta prisa por ver qué cosa hacer, ya le estaban quitando tornillos donde no era, ya estaban haciendo cosas que no, y les digo, no, espérense, tranquilos, ¿no? Y bueno, desde la otra parte, obviamente un equipo de cómputo no es tan barato, ¿no? Y entonces el director dice, ¿y qué van a hacer? Pues las vamos a desarmar. Ay, pues ojalá y no me las descompongan más de lo que ya están, ¿no? Y le digo, no se preocupe compañero, voy a estar ahí pendiente. Yo no voy a meter las manos en las máquinas, lo van a hacer ellos. Bueno, y ese es un proceso natural del aprendizaje. Entonces destaparon las máquinas, les quitaron los tornillos que tenían que quitar, limpiaron. Es una limpieza muy breve, muy ínfima, pero que a ellos los enfrenta con lo práctico, ¿no? Y después de eso, después de que nos tardamos 1 hora ahí limpiando, no sabían ya cómo meter los cables, que las memorias las pusieran bien, etcétera. Después de todo eso, de ponerle pasta al procesador, después de todo eso, las pusieron ahí y les dije, ok, ahora agarren su libretita y cuando menos háganme media cuartilla de lo que ustedes sintieron al hacer esto. Y bueno, los niños ya saben cómo son. No, ¿cómo que media cuartilla, profe? Que media cuartilla o les pido una. Bueno, está bien, ya. Se ponen a hacer su cuartilla. Todos, para mi sorpresa, me entregaron una cuartilla de lo que experimentaron haciendo un trabajo práctico, ¿no? Es decir, está bien, ya tienen teoría, lo bajan a la práctica y ahora ellos crean su teoría, ¿no? Desde lo que experimentaron. Y entonces unos me ponían, unos no, es un proceso fácil, creo que no es tan difícil, aunque sí me puse nerviosa. O alguien más me decía, bueno, es que yo sí estaba nerviosa porque el profe dijo que si las descomponíamos las teníamos que pagar y que, bueno, ¿no? Es decir, todos tienen este proceso de hacer su propia teoría. Y eso es teoría, ¿no? Lo que ellos están experimentando. Y en ese sentido es el proceso natural de el aprendizaje, ¿no? Dejarlos experimentar. Y se vuelve más atractivo. Bueno, cierro este tema y hablo también en este sentido de las revoluciones burguesas. Es muy extenso. Tendríamos que hablar de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, voy a intentar que sea lo más breve posible. Si alguien quiere intervenir, está en todo su derecho, ¿no? Bueno, ya comentaban ustedes que esta separación de los espacios o de los pueblos con sus representantes en este sentido se da precisamente por esta sumisión
¿no? O no dejar crecer a los pueblos. Y en ese sentido, la educación, conforme el liberalismo, conforme estos pensamientos económicos, conforme estas ideas del capitalismo, la gente se hizo mucho más consciente de los espacios en los que estaban, ¿no? De los espacios en los que estaban. Es decir, en este sentido de Marx, por ejemplo, que dice que siempre lo que nosotros podemos vender, los pobres, el proletariado, lo que vende es precisamente su fuerza de trabajo. Y que la fuerza de trabajo está en desigualdad con el trabajo mismo que se realiza. Un ejemplo, no nos vamos a meter a esto, pero un ejemplo sería, imaginemos que yo hago sillas, ¿no? Yo hago sillas y yo vendo esas sillas a un costo, ¿no? Es decir, yo vendo sillas a un costo, digamos 100 pesos. Obviamente yo, el creador de la silla, no tengo conocimiento administrativo y no tengo conocimiento del capital. No tengo conocimiento de que se debe de poner dentro de ese producto, se debe de poner el tiempo realizado, la madera comprada, el trabajo que se hizo, el trabajo de la promoción y venta y finalmente para anexarle la ganancia, ¿no? El costo final, ¿no? Y entonces yo pienso que 100 pesos está bien porque, pues bueno, aunque yo ya me tardé mediodía en hacer la silla, pues bueno, yo ya gano algo, pero en realidad no es así, ¿no? En este proceso administrativo es mucho más, debemos de poner muchas más cosas. Y en ese sentido, para regresar al tema, yo vendo una silla y cuesta 100 pesos, pero digamos que la compañera Susana dice, a ver, yo te compro la silla. Ah, muy bien, está muy bien, la siento. Ah, ¿y cuánto quieres? 100 pesos. Ok, te doy los 100 pesos, ten. Gracias. Y ya, me voy, ¿no? Pero ella tiene su silla por ahí y la silla, la verdad, está muy bien hecha, está bien fabricada y llega una visita y le dice, oye, me gusta tu silla, ¿cuánto me la vendes? Dame 300 pesos, ¿no? Y entonces ya le ganó 200 pesos a la silla. Y entonces cuando vaya otra vez yo a vender sillas, ya no me va a pedir una silla, ¿no? Ya después va a negociar conmigo. Si yo llevo 5 sillas y ella me va a decir, quiero otra sillita, pero ¿qué te parece si te compro las 5? Pero ya no me las des en 100 pesos, ya te voy a comprar las 5. Y entonces yo digo, bueno, está bien, pues yo ya no camino, te las doy en 95. No, ya déjamelas en 90. Bueno, 90, anda, ¿no? Y yo ya gané mis 90 pesos, ¿no? Es decir, gané la venta de 5 sillas en 90 pesos, pero la compañera Susana, imagínense todo el capital que va a ganar, ¿no? Porque a lo mejor ya promocionó y cada una de esas sillas ya las va a vender a lo mejor en lo mismo en 300 pesos, pero ahora la compañera Susana ya no gana 200 pesos por cada silla, sino gana 210 pesos por cada silla. Y entonces, en ese sentido, la idea o la lógica del capital desde Marx, ¿no? Es decir, el patrón, el que tiene el capital, el que tiene el dinero, el cash, digamos, la lana, como quieran llamarle, es el que siempre va a tener, digamos, más ganancias que el trabajador. Y en ese sentido, ay, se me fue el nombre. Este señor dice que hay una lucha de clases, ¿no? Marx dice que hay una lucha de clases, ¿no?
Y efectivamente lo vemos, ¿no? Siempre hay una lucha de clases, es decir, nosotros vamos a ofertar nuestra fuerza de trabajo por un sueldo, que por desgracia es lo único que podemos ofertar, nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, las revoluciones, ¿no? Cuando esto se nota, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, se dan cuenta en esta ilustración, ¿no? En este movimiento ilustrado, que el rey, que me parece que era Luis XV, alguien me habrá de corregir, no recuerdo bien, estaba precisamente también pasando por malos momentos, ¿no? Y pues tenía que inventar impuestos para la gente pobre, ¿no? Y bueno, un gran detonador fue precisamente estas nuevas maquinarias que se pusieron, ¿no? Y cómo empieza con este ataque a la Bastilla y cómo cuelgan en el porte de la Bastilla la cabeza de los dirigentes. Es decir, fue toda una revolución, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Pues porque las personas, además de que ya no soportaban el yugo, empezaron a escuchar otras ideas revolucionarias, decía el compañero Eduardo, donde ya estaban los tres poderes, ¿no? Y en ese sentido, quitaron este estado absolutista, esta nobleza feudal, sus privilegios por creer que eran injustos, y bueno, no es que creyeran, es que eran injustos, y quitar esta monarquía absoluta, es decir, el rey en sí, y buscan precisamente estas otras formas eh, pues de continuar con la sociedad, ¿no? Por eso se hace esta revolución francesa, ¿no? Se quitan todas estas formas de pensar, ¿no? Y con eso viene un nuevo aprendizaje educativo. Con respecto a la revolución norteamericana, Inglaterra deja que vengan colonos a la parte norte de Latinoamérica, bueno, en ese entonces a la parte norte del continente que ahora conocemos como americano, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Pues el problema fue que eventualmente ellos, como también habían pasado por guerras, necesitaban dinero, necesitaban capital, y entonces a los colonos les empiezan a poner ciertos impuestos, ¿no? Dice la compañera Susana, tan absurdos como impuesto al té o impuesto al azúcar, etcétera, etcétera, que no tienen razón de ser. O como en México en algún momento, por ahí en parte de la historia que no se da, pusieron impuestos hasta por cada perro que habían en tu casa o por las ventanas que tenías en tu casa, ¿no? Y las puertas. Es decir, es algo totalmente absurdo, pero bueno, sucede. Y en ese sentido, adelante, compañera Susana. Le iba a decir que también hasta por tender las cobijas arriba, o sea, que se vieran. Sí, exactamente. También había impuesto, por eso. Sí, es algo absurdo que nosotros decimos, nah, ¿qué me cuenta eso? No, sí, de verdad. Esa historia es la que no se cuenta, pero que sí existe, ¿no? Pero bueno, ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Eso es muy bueno, y ya no estamos porque también nosotros ya no, nos defendemos en ese sentido también de argumentación, ¿no? Bueno, en este sentido, para no hacer tan corta esta parte de la Revolución Norteamericana, ¿qué es lo que dicen los norteamericanos? ¿No? Bueno, nos vamos a separar de Inglaterra, ¿no? Nos vamos a separar de Inglaterra y pues
vamos a empezar a hacer estas colonias, nos vamos a organizar las 13 colonias y ni modo. Vamos a tener que luchar contra nuestros hermanos, que eso fue lo peor, ¿no? Que la lucha fue contra ellos mismos, ¿no? Contra ellos mismos, los de Inglaterra contra los mismos de Inglaterra, pero en ahora lo que se llama Estados Unidos, pero que anteriormente fueron las 13 colonias. Y obviamente Inglaterra no tenía posibilidad de ganar, ¿no? Debido a que estaban gastados físicamente, moralmente, psicológicamente y económicamente por otras guerras que habían librado. Y pues bueno, sí se lleva la guerra y obviamente las 13 colonias se independizan y se promulga la Constitución en 1787 que era por las 13 colonias, que después, bueno, ya sí vemos, seguimos la historia, algo pasó, ¿no? También muy similar con respecto a la separación de nuestro territorio nacional que nos roba Estados Unidos, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, eso es clase de historia, es de otro momento. Y en ese sentido, el que lidera, ya lo habían comentado, era George Washington, que me parece que también fue uno de los primeros o el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Que, o de las 13 colonias en ese entonces, que, pues eso, ¿no? Logran la independencia de Inglaterra, pero que si nos vamos realmente a la historia, no tenían, digamos, posibilidad de ganar. Como ya lo comento de nuevo, México con Estados Unidos no tenían la posibilidad de ganar, ¿no? Porque también veníamos de un proceso de luchas interminables en nuestro país. Y bueno, con respecto a la revolución industrial, que fue lo que comentamos también un poquito al principio, es que empezaron a utilizar materias primas para este proceso de dar energía. Que ahora sabemos que son muy contaminantes, pero que fue un gran avance, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril se movía precisamente con carbón, ¿no? Aparecen las máquinas de los telares o en las fábricas empiezan a aparecer las máquinas, ¿no? Que generan precisamente un cambio grande con respecto a la forma de ver digamos, el cambio industrial, ¿no? Es decir, yo, dueño, invertía en mis máquinas y entonces podía yo despedir a varias gentes, ¿no? Ya nomás me quedaba con gente que me pudiera manejar esos equipos o esas máquinas. Y en ese sentido también hay un cambio extenso. Ahora, es cierto que se establece en este sentido del capital, de la oferta y la demanda, pero para comprender lo que es la oferta y la demanda necesitaríamos forzosamente saber de economía, ¿no? Necesitamos saber de economía, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo quiero que alguien me limpie un espacio a machete, ¿no? Y yo lo pongo y les digo, bueno, a ver, oferto este trabajo, ¿no? Vamos a ver cuánto me cobran, ¿no? Y si yo veo que vienen más de 5 personas y cada persona me cobra algo diferente, yo obviamente en esa demanda con respecto a la oferta que yo hice, voy a bajar el precio que voy a pagar. Lo cual otra vez regresamos a Marx y decimos, bueno, pues no es justo porque el trabajo que se hace es mucho más que lo que se está pagando. Pero en ese sentido la oferta y la demanda. Y así estamos en el mundo, ¿no? Es decir, por eso es importante que haya la competencia, ¿no? Ahí sí debe de haber competencia. Por ejemplo, yo compro un shampoo y ese shampoo lo compran mucho
y me sale en 100 pesos, pero de repente encuentro un shampoo que es muy parecido, con otro nombre, pero tiene las mismas esencias, los mismos productos, y ese producto me cuesta 50 pesos, bueno, lo compro y veo que tiene las mismas cualidades, pues obviamente voy a obligar a que en ese sentido la otra empresa tenga que bajar sus productos porque pues si no ya no va a vender, ¿no? En ese sentido las competencias y en ese sentido la oferta y la demanda, ¿no? Es cierto que debe de haber libertad para la actividad económica autónoma, ¿no? Pero también debe de estar regulada. No es que no debe de estar regulada políticamente. Sí debe de estar regulada porque si no, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo hoy en día es la desregularización por el gobierno anterior de la gasolina en nuestro país, ¿no? Cuando era solo Pemex, tenía un precio estándar para todos. Ahora no. Ahora aquí te puede costar la más barata 19 pesos y en otro estado te puede costar 20, 25, ¿no? O en otra gasolinería. Es más, yendo para Iztacamacitlán hay 3 o 4 gasolinerías y el precio varía mucho de un kilómetro a otro kilómetro, ¿no? Es decir, dentro de una gasolinería puede costar 18 pesos, dentro de otra gasolinería que está también a 10 segundos o a 15 segundos o a un minuto, digamos, de distancia, ya te cuesta 18.50, ¿no? Hay una desregularización del precio. Por eso es que no debe de ser autónoma. Aquí lo propone como autónoma, ¿no? Es decir, que no esté regulada, pero sí necesita la regulación porque si no, nosotros, al no tener la posibilidad de ir hacia donde esté más barata, tendremos que comprarla donde estemos más cerca. Bueno, eso es otro tipo de clase, pero tendría que ver con esta explosión o este boom de la revolución industrial. Ya hablamos de Carlos Marx, que es muy profundo lo que él menciona, ¿no? Él habla de muchas cosas. De ahí, de estos libros del Capital, obviamente surge el comunismo, ¿no? Que todo debería de ser comunal, ¿no? Él es el que empieza a poner las ideas comunistas. Irónicamente, Carlos Marx, siendo digamos, un prolífico escritor y pensador, muere en la pobreza, ¿no? No tiene posibilidad de morir rico, sino más bien pobre por las ideas que tenía. Y bueno, que el salario debería de ser de la misma, digamos, el salario debería de ser más o menos equiparable a la ganancia del trabajo. Pero entonces el capitalismo no funcionaría, ¿no? Porque las empresas se ponen para hacerse más ricas, no se ponen para ayudar a los pobres, ¿no? Los pobres por eso se les llama proletariado, porque ellos vienen, crean un producto o fabrican un producto o ayudan a fabricar un producto, pero ese producto no es el total de la fuerza de trabajo que ellos están ganando. Por ejemplo, y con esto termino, imaginemos que estamos creando botellitas, ¿no? Botellas de plástico. Y que a ti al día te pagan 200 pesos, ¿no? Pero que de cada venta de esa botellita, a lo mejor no es mucho, pero cada venta de esa botellita vale 10 pesos y tú al hacer 20 botellitas, tú ya te pagaste el día, pero tú al día no haces 20 botellitas, haces 100 botellas. Y entonces, esos 600 pesos extra, ¿no? Ya son para la empresa. Pero esa es tu aportación, ¿no? Pero hay 100 empleados. Y esos 100 empleados hacen su producción al día de 100 botellas, ¿no? Es decir, hay una producción que le da a la empresa ganancias. Si no fuera así, la empresa deja de funcionar. Es decir, la empresa en un nivel, por ejemplo, cuando está ganando
Cuando tiene sus ganancias al 80, al 100%, ¿no? Ya pagando insumos, pagando recursos humanos, recursos materiales, todos los tipos de recursos que en la administración se conocen, y ella saca su ganancia al 100%, es decir, todo lo que invirtió lo está pagando, pero además de eso que invirtió, gana al 100%. Ellos ganan al 100% lo del producto, entonces es una empresa rentable, ¿no? Todavía sigue siendo rentable cuando está ganando al 80%. Cuando gana menos del 80%, se empieza a despedir gente, ¿no? Cuando sigue hacia abajo y ya nada más gana el 60%, la empresa ya está en números rojos, ¿no? Y despide más gente o vende la empresa porque le gana más, ¿no? Es decir, es todo un proceso administrativo y en ese sentido lo que habla Marx, ¿no? Pero bueno, no entraremos más en detalles, ya tendremos oportunidad de trabajarlo en algún momento. Y nada más comentar que, pues bueno, es cierto que nosotros siendo, digamos, del vulgo, lo único que tenemos para ofertar, si es que no tienes una empresa, son tu tu fuerza de trabajo, ¿no? Y que algunas veces, en ese sentido de la oferta y la demanda, me pueden pagar menos de lo que uno está dispuesto a hacer, ¿no? Pero tienes que comer y entonces tienes que trabajar cuando menos por lo mínimo, ¿no? Pero a eso que trabajamos no le ponemos los pasajes, no le ponemos la comida, no le ponemos bla, 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 ¿no? Y sobre todo si es que estamos en una empresa y no sabemos la ley federal del trabajo, no conocemos la ley federal del trabajo, pues más, ¿no? Nos exprimen más, o sí, no sé de qué otra manera decirlo, ¿no? Nos exigen más. Y bueno, eso sería más o menos con respecto a estas tres lecturas. Y le vamos a dejar ahí porque creo que ahora sí nos extendimos demasiado. Nos veremos la próxima clase. Solamente les voy a dar para la próxima clase la última sesión que también se encuentra en la antología. Son las últimas partes de la antología, que es la 5.4, importancia del romanticismo y sus efectos en la educación, que de ahí me van a realizar una nube de ideas, y la 5.5, que es la educación y el nuevo orden social, que de ahí me van a realizar un pequeño tríptico digital. ¿Sale? No sé si tengan alguna preguntita. ¿No? ¿Todo bien? Lo repito si gustan. La 5.4, importancia del romanticismo y sus efectos en la educación. Y la 5.5, la educación y el nuevo orden social. ¿Sale? De la primera una nube de ideas y de la segunda un tríptico digital. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok. Y bueno, pues nos veríamos en la próxima clase.